Una boda es un día muy especial para una mujer. No, pero para Isabel Morgan no lo fue. Ese día marcó el principio del fin. Lloró antes, durante y después de la ceremonia. No eran lágrimas de alegría, sino de resignación. Mientras otras mujeres se casaban por amor o por cumplir un sueño, Isabelle era empujada por un pasillo sin flores, sin celebración y sin futuro. La mansión Morgan, que alguna vez fue sinónimo de lujo y estatus, ahora solo albergaba un silencio que casi asfixiaba. En una esquina de la habitación, el vestido de novia colgaba de una silla. Su impecable encaje blanco le parecía un uniforme de batalla, la última pieza de armadura en una guerra que nunca eligió pelear. Sentada en el borde de la cama, con la cara entre las manos, trataba de controlar su respiración. Afuera, en el pasillo, se escuchaban voces apagadas. En ese momento, todo le parecía tan distante. La opulencia de la mansión, la importancia del apellido Morgan. Nada de eso importaba ya. Estaban en quiebra. De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, haciendo que Isabelle levantara la mirada rápidamente. Francis Morgan entró acompañado de William, el hijo de Isabelle. El rostro de Frances era duro y sus ojos brillaban con impaciencia. William, como siempre, permanecía en un segundo plano, con las manos en los bolsillos y la mirada abatida. Isabelle, no tenemos tiempo para tu drama, espetó Frances, acercándose a la cama donde su hija estaba sentada. Ponte el vestido ahora. No quiero hacer esto, murmuró Isabelle con la voz quebrada. No es justo para mí. Frances se cruzó de brazos y exhaló un suspiro de frustración. ¿Justo? ¿Crees que la vida es justa? Estamos a punto de perderlo todo. Isabelle, todo. ¿Quieres que tu padre y yo seamos humillados en público por esto? Esta familia se ha convertido en una broma. Isabelle miró a su madre. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no Olivia? Ella es tu favorita, siempre lo fue. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, pero eran verdades que había guardado durante años. Viviendo su sueño como modelo, murmuró Isabelle. Frances entrecerró los ojos. Olivia tiene un futuro brillante por delante, ella tiene talento. Isabelle, es especial. Francamente, ella no tendría la fuerza que tú tienes para lidiar con esto. ¿Fuerza? Repitió Isabelle con una risa amarga. No, mamá, no es que pienses que soy fuerte, simplemente no te importo lo suficiente como para perdonarme. Solo soy la opción de repuesto cuando Olivia no puede o no quiere hacer algo. Francis resopló, claramente frustrada. No tenemos tiempo para esto, deja de hacerte la víctima. Frances, William finalmente intervino, con voz baja y vacilante. Miró a su esposa, pero no se atrevió a desafiarla. Dejémoslo así, Isabelle sabe lo que tiene que hacer. Isabelle se volvió hacia su padre, buscando algo de apoyo, algún intento de protección, pero todo lo que vio en él fue la misma resignación de siempre. William era un hombre que no sabía cómo enfrentarse a Frances, solo sabía cómo mantenerse en las sombras. Las sombras siempre fueron un refugio cómodo para William, callado en su silencio, mientras su madre hacía el trabajo sucio. Francis se acercó de nuevo, inclinándose hacia Isabelle. Su tono bajó, volviéndose más amenazante, pero no dijo nada más. Te quiero lista en 15 minutos, no me hagas volver aquí. Sin mirar atrás, salió de la habitación, dejando a William en un silencio incómodo. Él suspiró y pasó una mano por su cabello. Isabelle, lo sé que es difícil, pero al final entenderás que no había otra salida. Tocó ligeramente el hombro de su hija antes de irse también, cerró la puerta detrás de él. Isabelle permaneció sentada, mirando su vestido. Las palabras de su padre no le trajeron consuelo, solo le recordaron que estaba sola, no había otra salida. Se puso de pie lentamente, tomó el vestido y comenzó a ponérselo. Sus manos temblaban mientras ajustaba la tela a su cuerpo. Cuando terminó, se miró al espejo. No reconoció a la mujer que veía ahí. Sus pensamientos la llevaron a la ceremonia. Todo sucedió en un hospital privado, donde Theodore Black, el multimillonario heredero de Black Enterprises, estaba hospitalizado. El accidente que lo había dejado en coma meses atrás había sido noticia en todos los titulares. Y ahora, ese mismo hombre, inmóvil en una cama, era el salvavidas de los Morgan. Isabelle entró en la habitación, sosteniendo el ramo con los dedos temblorosos. Las luces fluorescentes hacían que todo se sintiera aún más frío e inhumano. Theodore yacía ahí, rodeado de máquinas y monitores.
El juez comenzó a leer los votos con voz monótona, como si estuviera narrando un informe. Isabella apenas podía escuchar las palabras. Cuando llegó su turno de decir sí, sintió que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Miró el rostro dormido de Theodore, el hombre que ahora, técnicamente, era su esposo. Siempre ha sido la práctica. Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras obligaba a sus labios a moverse. Sí. Fue un sí que marcó la ruina de su propia vida. Cuando el juez terminó, Isabelle salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, Frances la esperaba con los brazos cruzados. Bien hecho. Su madre le dio una sonrisa seca, pero en su rostro no había ni un rastro de ternura. Hiciste lo que tenías que hacer. Isabelle no respondió. Solo quería salir de ahí, quería correr, desaparecer. Sus piernas se sentían pesadas, pero aún así comenzó a caminar, decidida a alejarse de esa conversación, de esa vida. Isabelle. La voz de Frances rompió el silencio, fría y dura. Isabelle se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró lentamente y vio a su madre acercarse, con la mirada cargada de algo oscuro. Frances le sujetó el brazo con fuerza, impidiéndole seguir avanzando. No te atrevas a huir, dijo, bajando la voz a un tono casi amenazante, o expondré toda la verdad. A Isabelle se le heló la sangre. Miró a su madre, confundida y aterrorizada. No entendía a qué se refería Frances, pero la intensidad en su mirada fue suficiente para asustarla. Frances. La voz de William resonó desde el final del pasillo. Caminó rápidamente hacia ellas, con el rostro abatido. Esto ha ido demasiado lejos. Cállate, William, respondió Frances sin apartar la mirada de Isabelle. No digas nada. William insistió, sujetando con suavidad el brazo de su esposa, pero con la suficiente firmeza para interrumpirla. Ahora no. Por un momento, el pasillo quedó en completo silencio. De repente, Francis soltó el brazo de Isabelle con un movimiento brusco, pero no dijo nada más. William la miró, como si le rogara por una tregua. Isabelle, en cambio, permaneció inmóvil, sintiéndose como una marioneta atrapada en cuerdas que no podía controlar. No sabía qué significaban las palabras de su madre sobre exponer la verdad. No sabía qué intentaba evitar William. Pero en ese instante, tuvo la certeza de una cosa. Fuera lo que fuera, podía destruirla. Y mientras el silencio seguía envolviendo el pasillo, Isabelle dio un paso atrás. Lo único que quería era salir de ahí. Isabelle se quedó inmóvil en el pasillo, sintiendo aún el dolor en su brazo, donde su madre lo había apretado con fuerza. La amenaza de Frances resonaba en su mente como un trueno lejano, voy a exponer todo. Pero ¿qué verdad era esa? ¿Qué terrible secreto estaba guardando su madre? Los miró a ambos, tratando de controlar su respiración. Su padre la observaba con una mirada cansada, casi compasiva. Francis, por otro lado, no mostraba ninguna emoción. Su rostro era una máscara de determinación, pero Isabelle podía ver algo más. Era ira, no una ira momentánea, sino algo profundo, algo que Frances había estado guardando por mucho tiempo. Isabelle dio un paso atrás, con la intención de alejarse, pero se detuvo. Había algo en su madre que la hacía sentirse incómoda. Frances estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a su familia, pero Isabelle sentía que esa protección tenía un precio demasiado alto. Por eso dudó, no huyó, aunque su mente y su cuerpo le rogaban que lo hiciera. Se quedó quieta, en silencio, porque quería escuchar, quería descubrir qué era eso que su madre estaba tan ansiosa por exponer, y por qué su padre parecía decidido a detenerla. El silencio en el pasillo se sentía pesado. Francis se cruzó de brazos y se volvió hacia William, quien la miraba como si estuvieran tratando de desactivar una bomba. Frances, eso es suficiente, dijo William en un tono bajo pero firme, agitando la mano, indicando que debían detenerse. No es el momento. Francis entrecerró los ojos, claramente frustrada. Si sigue actuando como un niño malcriado, no tendré opción. Isabelle contuvo la respiración. William lo intentó de nuevo, esta vez acercándose más a ella, bajando la voz aún más. Por favor, no aquí, no ahora. Estaban tan cerca que Isabelle solo podía escuchar fragmentos de lo que decían, pero esas palabras parecían agudizar su curiosidad, como cuchillas. Ya tuve suficiente, William, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? No lo discutamos aquí, susurró.
nerviosa. Lo prometiste. Isabelle sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuántas veces había presenciado este tipo de escena? ¿Cuántas veces su madre se había acercado a ella con algo que decir, solo para ser interrumpida por William? Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, y se sintió sofocada. Hace años, cuando tenía 12 años, Isabelle estaba en el jardín trasero de la mansión, sola como siempre. Cuando Frances se acercó a ella, había algo extraño en la forma en que su madre la miraba esa tarde, como si la estuviera evaluando. Isabelle, necesito que sepas algo, comenzó Frances, pero se detuvo cuando William apareció por la puerta de la cocina. Llamó a su esposa por su nombre, su tono neutral pero directo. Frances retrocedió inmediatamente, mirándolo con una expresión que Isabelle no pudo descifrar en ese momento. Más tarde, Francis actuó como si nada hubiera pasado. Y hubo otra vez, a los 17 años, cuando su madre casi le dijo algo después de una cena tensa. Isabelle estaba en su habitación hojeando un libro cuando Frances entró, vacilante. Isabelle, tu vida no es, comenzó Frances, pero se detuvo cuando William apareció en la puerta, atrayendo su mirada. ¿Podemos hablar?, dijo, con un tono más firme esta vez. Ahora, años después, en ese corredor del hospital, Isabelle sintió que estaba frente a la misma escena, pero con mucho más en juego. Su madre estaba a punto de explotar, pero su padre seguía siendo la barrera que mantenía todo contenido. Frances bajó la voz aún más, pero Isabelle se quedó allí, inmóvil, para escuchar todo lo que pudiera. Ella tiene derecho a saber. William, puedes, no lo ocultes para siempre. ¿Qué significa eso? Isabelle sintió que su corazón se aceleraba aún más. Una mezcla de curiosidad y miedo crecía dentro de ella. Frances, ya hemos hablado de esto. William apretó los dientes, claramente tratando de controlar la tensión. ¿No aquí? ¿Y dónde, entonces? ¿En su funeral? Cuando ya es demasiado tarde, replicó Francisco, con tono lleno de ironía y amargura, a William. Isabelle se estremeció levemente, como si las palabras hubieran tocado una fibra sensible. Miró al suelo por un momento, pareciendo buscar una respuesta, pero no pudo encontrarla. Presionó sus manos contra los costados de su cuerpo, tratando de no perder el control. Esto era demasiado. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente, con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para cortar la conversación. Francis y William se congelaron. Ambos se giraron hacia ella al mismo tiempo, pero fue como si estuvieran viendo a una persona diferente. Por un momento, nadie dijo nada. Francis fue el primero en recuperar el control. No tienes de qué preocuparte, Isabelle, respondió con la calma gélida que solía usar para terminar las discusiones. No me mientas, mamá. Isabelle dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con lágrimas y enojo. Acabas de decir que hay algo. Necesito saber qué verdad es esa. Francis abrió la boca para hablar. Pero William levantó la mano, interrumpiéndola. Isabelle, este no es el momento adecuado. La miró con una expresión que parecía pedir paciencia. Confía en mí, confía en mí. Esas palabras resonaron en su mente como un eco vacío. No había confianza allí, no después de años de ser ignorada, utilizada y empujada a un segundo plano, mientras Olivia, Saul no. Después de todo lo que su madre había dicho ese día, Isabelle sacudió la cabeza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. ¿Esperas que confíe en ti después de todo esto? ¿Después de obligarme a este matrimonio? William parecía estar a punto de responder, pero Frances tomó la iniciativa, como siempre. Isabelle, tú ya has hecho tu parte. Ahora vete a casa y termina de empacar tus cosas. Isabelle parpadeó, confundida. ¿Qué? Francis se cruzó de brazos, como si su tono autoritario fuera suficiente para evitar explicaciones. Hay mucho que hacer antes de que tu prometido, Theodore, llegue a la mansión. Me han dicho que el dormitorio principal está siendo preparado para los dos. Quiero que termines de empacar y te organices para mudarte hoy. Esas palabras golpearon a Isabelle como una bofetada. Su madre hablaba como si el matrimonio fuera solo un detalle, como si entregar su libertad y su vida para estar con un extraño fuera algo trivial. Isabelle soltó una risa amarga que se escapó de sus labios. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Miró de Frances a William, pero su padre agachó la cabeza, evitando su mirada. Francis, por otro lado, permaneció impasible. Hice todo lo que tenías que decir.
Me casé con un hombre que ni siquiera me conoce, firmé los papeles en los que participé, me alejé, y ahora quieres que finja que esta es mi vida. No es fingir. Isabelle, respondió Frances, con un tono tan frío como el hielo. Es tu vida ahora. Acepta eso y sigue adelante. Isabelle sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero no quería llorar frente a su madre. No quería darle a esa mujer el placer de verla rota. Apretó los puños. Su ira ardía por dentro, pero no podía encontrar las palabras para responder. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, tratando de salir de allí lo más rápido posible, pero se detuvo cuando escuchó la voz de Frances nuevamente. Isabelle se congeló. El tono era diferente ahora, más oscuro, casi amenazante. Lentamente, se giró para mirar a su madre una vez más. No importa lo que pase, recuerda que todo lo que hice fue para proteger a esta familia. Las palabras flotaban en el aire, como una amenaza disfrazada. Francis solo la miró con una expresión que mezclaba frialdad y algo que Isabelle no podía identificar, sin decir nada. Isabelle se giró nuevamente y siguió caminando. Sus piernas temblaban, como si fueran a colapsar en cualquier momento. Se alejó y escuchó la voz baja de Frances, susurrándole a William que tenía que acostumbrarse. Isabelle apuró el paso, deseando no volver a escuchar esa voz, pero por más que intentó escapar, la sensación de que había algo mucho más grande detrás de todo eso la perseguía. Había algo que su madre estaba ocultando, y Isabelle estaba segura de eso. Descubrirlo sería su perdición, pero no sabía qué era peor en ese momento, descubrir ese secreto o mudarse con un extraño que ahora era su esposo. Isabelle entró a la casa dando pasos inseguros. El peso de las últimas horas aún le oprimía el pecho. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente caían. Le ardían en la cara, pero ya no había forma de detenerlas. Miró a su alrededor. La casa, que ahora le parecía tan extraña, como la mansión de los Morgan. Nada allí la hacía sentir realmente en casa. Todo era frío y calculado. Cada mueble, cada cuadro en las paredes. Todo había sido elegido por Frances para mostrar una falsa perfección. La casa nunca había sido acogedora. Subió las escaleras casi sin pensar, con las piernas pesadas y los ojos nublados. Cuando llegó a su dormitorio, cerró la puerta detrás de ella, dejando afuera el mundo. Isabelle se apoyó contra la madera, su corazón aún latiendo fuerte, y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Lloró como no lo había hecho en años. No era solo la boda, el extraño que ahora era su esposo o la amenaza de su madre. Era todo, toda su vida. La habitación a su alrededor parecía apretada, pequeña, con muebles que ya habían perdido su brillo hace tiempo. La cama, de madera oscura, crujía cada vez que se movía. Las cortinas, descoloridas por el paso del tiempo, eran las mismas que había tenido desde que era una adolescente. Isabelle sintió que se le cerraba la garganta al mirar el espacio que la rodeaba, porque esa habitación siempre había sido el símbolo de quién era ella en la familia Morgan, una pequeña pieza olvidada, un espacio que nadie realmente valoraba. Cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor, pero los recuerdos llegaron como una avalancha. Cuando eran niñas, Olivia tenía la habitación más grande de la mansión. Francis la había decorado con mucho cuidado, eligiendo papeles pintados floreados, muebles blancos y hasta un candelabro de cristal colgando del techo. Cada detalle estaba pensado para exaltar la belleza y el estatus de su hija mayor. Olivia lo tenía todo. La habitación de Isabelle, por otro lado, era funcional, sin ninguna decoración especial ni atención al detalle. Los muebles viejos de Olivia fueron trasladados cuando Frances decidió renovar el espacio de su hija mayor. Isabelle creció rodeada de cosas usadas, ropa heredada y sueños reprimidos. Recordó una noche, cuando tenía apenas 8 años, sentada en el piso de la habitación de Olivia, admirando la nueva muñeca que su hermana le había regalado. Era hermosa, con cabello rubio y un vestido de satén azul. Isabelle, con sus pequeñas manos temblorosas, pidió que la sostuviera. «No la toques», gritó Olivia, tirando la muñeca hacia ella. Isabelle miró a su madre, esperando que Frances interviniera, pero su madre solo le dio a Olivia una sonrisa indulgente. «Isabelle, tienes tus propias cosas, no tienes que tocar las de tu hermana», dijo, pero las muñecas de Isabelle eran viejas. Algunas piezas faltaban y la ropa estaba descolorida, cosas que ella misma había tratado de reparar. En ese momento, se dio cuenta de que no importaba cuánto quisiera algo, nunca sería realmente suyo. Más tarde, cuando era adolescente,
mientras Olivia era llevada a fiestas y eventos. Isabelle se quedaba en casa. Francis insistía en que tenía que ayudar a organizar la mansión o estudiar para ser útil. Necesitas ser práctica. Isabelle, tú no puedes permitirme soñar como Olivia, le decía. Fueron estas palabras repetidas a lo largo de los años las que formaron a Isabelle. Crearon una mujer que no sabía soñar, que no sabía luchar por sí misma, porque siempre creyó que no valía la pena. Recordó una noche en la que las dos hermanas estaban en la sala de estar. Olivia acababa de regresar de una cena de gala con Frances y llevaba un vestido brillante que parecía sacado de una revista. Isabelle estaba doblando la ropa que Frances le había pedido organizar. Deberías vestirte como Olivia, dijo Frances, mirándola con una mirada crítica. Tal vez eso llamaría un poco más la atención. Las palabras golpearon a Isabelle como un puñetazo, pero ella solo bajó la cabeza y siguió doblando la ropa. Olivia, por supuesto, solo sonrió, como si estuviera absorbiendo todo el brillo que le faltaba a su hermana. Sentada en el suelo de su dormitorio, Isabelle sintió esas heridas abiertas una vez más. Los recuerdos vinieron uno tras otro, como cuchillos afilados, la voz de Frances, las miradas de desaprobación, las comparaciones con Olivia, todo pesaba sobre sus hombros como cadenas invisibles. Miró la maleta medio abierta en la esquina de la habitación. No había mucho que poner. Algunas prendas, algunos artículos personales. Isabelle no tenía muchas cosas que fueran realmente suyas. La mayor parte de lo que había en esa habitación había sido heredado o elegido por Frances. Se levantó lentamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Caminó hacia su maleta y comenzó a guardar algo de ropa con movimientos automáticos. Cada prenda que ponía era como un recordatorio de su propia insignificancia en la familia Morgan. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes en el pasillo. Su corazón se detuvo por un segundo, justo antes de que la puerta se abriera abruptamente. Frances entró en la habitación con su habitual rostro serio y postura impecable. ¿Estás lista? Su voz era fría e impersonal, como si estuviera hablando con una criada y no con su propia hija. Nos vamos en unos minutos. Isabelle levantó la vista, tratando de ocultar sus lágrimas. Ya casi está listo. Francis miró a su alrededor, como si estuviera evaluando el progreso de Isabelle. Eso es genial. Quiero que estés allí cuando llegue Theodore. Te necesita a su lado. Isabelle sintió como su ira aumentaba, pero se tragó sus palabras. No quería darle a su madre la satisfacción de verla derrumbarse de nuevo. Solo asintió y volvió a doblar su ropa. Francis la observó durante unos segundos más antes de darse la vuelta. Para irse, no tardes. No me gustan las demoras. Y con esas palabras, Frances se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Isabelle dejó de juguetear con su maleta, tomando aire profundamente mientras el silencio llenaba la habitación una vez más. Sintió como si la estuvieran empujando hacia lo desconocido, sin nadie a su lado. Silenciosas lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la maleta y la pequeña habitación, que ahora parecía más pequeña que nunca. Sabía que, desde ese momento, todo lo que tenía, por poco que fuera, dejaría de existir. Terminó de hacer la maleta y salió hacia el auto. El silencio dentro del vehículo era casi palpable. Isabelle miró por la ventana, viendo el paisaje pasar, pero su mente estaba lejos, perdida en los eventos de ese día. Todo parecía surrealista, casada con un hombre al que no conocía, obligada a abandonar la casa en la que había crecido, y ahora, viajando hacia una mansión desconocida. Sentada en el asiento delantero, Francis estaba visiblemente emocionada. Su discreta pero constante sonrisa revelaba los pensamientos que se arremolinaban en su interior. Bueno, Isabelle, supongo que tuviste suerte. Después de todo, Frances rompió finalmente el silencio mientras ajustaba el collar de perlas alrededor de su cuello. Theodore es de una de las familias más ricas del país. Nunca hubieras logrado un matrimonio así por tu cuenta. Isabelle sintió que se le oprimía el pecho. Las palabras de su madre eran un cruel recordatorio de cómo la percibían. Francis continuó, ignorando el silencio de su hija. Richard Blake fue muy generoso al aceptar este arreglo. Necesitaba a alguien que estuviera al lado de su hijo, alguien que asumiera el papel de esposa. Y ahora tienes la oportunidad de vivir como siempre soñaste, como siempre he soñado. Isabelle murmuró, su voz cargada de ironía, sí. Francis sonrió para sí misma. Piensa en el dinero, la comodidad, la seguridad. No tiene precio. Richard está pagando generosamente por su dedicación. William, en el asiento del conductor, manejaba en silencio, como siempre. No se atrevía a interrumpir a Frances, pero Isabelle pudo ver la tensión en sus manos.
que apretaban el volante con fuerza. Isabelle miró hacia afuera, apretando los puños. Lo que su madre veía como buena fortuna, para Isabelle parecía más una sentencia de prisión. Cuando el auto cruzó las puertas de la mansión Black, Isabelle no pudo evitar un pequeño jadeo de sorpresa. La propiedad era enorme. El camino de entrada, adoquinado, llevaba a un gran edificio blanco con columnas imponentes y ventanas altas. Los jardines estaban perfectamente cuidados, rodeando la casa, y una fuente con estatuas de mármol brillaba con la luz del atardecer. ¡Wow! Frances dejó escapar, mirando la mansión con los ojos muy abiertos. En el fondo, Isabelle, realmente tuviste suerte. Mira eso, nunca imaginé que alguien de nuestra familia podría vivir así. Isabelle no respondió al comentario de su madre, no la sorprendió, pero sí aumentó el nudo en su garganta. Frances parecía más fascinada por la riqueza de los Black que preocupada por lo que le estaba pasando a su hija. Tan pronto como el auto se detuvo, 2 empleados de la mansión se acercaron para ayudarlos. Frances bajó primero, mirando a su alrededor como para memorizar cada detalle. Isabelle salió poco después, sintiendo el viento frío en su rostro. Richard Black apareció en la entrada de la mansión, un hombre de aspecto serio con una mirada calculadora. Miró a Frances y la saludó con un asentimiento, pero mantuvo la distancia. Teodoro llegará pronto. Espero que tu hija esté preparada para asumir sus responsabilidades, dijo Richard sin rodeos. Francis sonrió cortésmente. Isabelle felt a chill upon hearing this, but fell silent after a few minutes of shallow conversation. Francis decided to leave, turning to Isabel and caressing her shoulders. Be strong, Isabelle, you're doing the right thing, Frances said before getting into the car. William followed her silently, took one last look at Isabel, then started the engine to drive away as the car disappeared through the gate. Isabelle stood still. Just then, Theodore arrived. Isabelle siguió al personal que llevaba la camilla hacia dentro de la mansión. Su corazón latía rápido mientras caminaba detrás de ellos, pasando por pasillos llenos de pinturas clásicas y muebles lujosos. Todo ahí parecía sacado de una película. Cuando llegaron a la habitación preparada para Theodore, Isabelle se quedó en silencio mientras los médicos y enfermeras ajustaban el equipo alrededor de la cama. Theodore estaba ahí, inmóvil, respirando con la ayuda de un aparato. Ella se acercó a él con duda y observó su rostro de cerca por primera vez. Era un rostro que había visto antes en revistas, en la televisión, siempre asociado a fiestas lujosas y eventos importantes. Era guapo, pero ahora se veía frágil, vulnerable. Algo tocó el corazón de Isabelle en ese momento, mientras sentía ira y resentimiento por su situación. Theodore no solo parecía un desconocido, parecía alguien que había perdido tanto como ella. Después de que los médicos terminaron de ajustar todo, el equipo los dejó. Isabelle se quedó sola en la habitación con Theodore. El silencio era casi insoportable, interrumpido solo por los sonidos de las máquinas alrededor de la cama. Isabelle acercó una silla y se sentó a su lado por un momento. Se quedó mirando, tratando de entender cómo su vida había llegado a este punto. Hola, Theodore, dijo en voz baja, casi un susurro. Soy tu esposa. ¿Nos casamos antes? Dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. Espero poder cuidarte aquí. Estoy segura de que tu vida era muy diferente antes de esto, al igual que la mía. Respiró profundamente, sintiendo las lágrimas a punto de caer. Esto tal vez sea mejor para mí que la casa en la que crecí. Nunca recibí el amor verdadero de mis padres. Isabelle tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. No sé si puedes oírme, pero espero que podamos encontrar algo de paz aquí. Apoyó su cabeza en el brazo del sillón, agotada por las emociones del día. Finalmente, en unos minutos, Isabelle se quedó dormida allí, junto a Theodore, mientras la suave luz de la lámpara iluminaba la habitación. A la mañana siguiente, Isabelle se despertó al escuchar un sonido en la puerta. Abrió los ojos lentamente, tratando de entender dónde estaba, y luego se puso a temblar. Recordó la boda de Theodore en la mansión Black. Cuando miró hacia la puerta, vio a una mujer parada allí, vestida impecablemente con un traje de seda color beige. Su cabello estaba atado en un moño perfecto y sus ojos evaluaban a Isabelle con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿La esposa de mi hijo?, dijo la mujer. Isabelle sintió que su corazón se aceleraba. Era Clarissa Black, la madre de Theodore. Isabelle se levantó rápidamente del lado de Theodore, su rostro todavía marcado por el cansancio. Se quedó quieta por un momento, sus piernas temblaban mientras miraba a la mujer en la puerta. Buenos días, dijo Isabelle.
con voz tímida y vacilante. Clarissa Blake dio unos pasos hacia la habitación, evaluando cuidadosamente a Isabelle. Sus ojos claros analizaron cada detalle, pero en lugar de sospecha, había algo suave en su expresión. Por favor, llámame Clarissa, dijo sonriendo, acercándose a Theodore. Su mirada se posó en su hijo e Isabelle vio la esperanza parpadear en sus ojos como una llama que se negaba a apagarse. «¿Así que tú eres Isabelle?» «Sí, mamá», preguntó Clarissa. «Sí, mamá, Clarissa», Isabelle se corrigió rápidamente, y un ligero rubor se apoderó de su rostro. «¿Te quedarías aquí con él durante la noche?», preguntó Clarissa, con una voz llena de sorpresa y ternura al mismo tiempo. Isabelle asintió. «Me sentí cómoda aquí». Clarissa la miró por un momento y luego sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. «Es bueno saberlo», suspiró, ajustando un pliegue en la sábana que cubría a Theodore. «Mi hijo necesita a alguien a su lado. Es difícil verlo así, pero creo con todo mi corazón que algún día despertará». Isabelle notó la fuerza detrás de las palabras de Clarissa. Era como si esta mujer se negara a aceptar la realidad que los médicos probablemente le habían explicado. «Haré lo mejor que pueda», dijo Isabelle, con su voz aún baja, pero sincera. Clarissa se volvió hacia ella nuevamente. «Sé que lo harás. Puedo ver que eres una buena persona, Isabelle. Richard puede ser pragmático, pero confío en mis instintos. Serás buena compañía para él y quizás una parte importante de su recuperación». Isabelle sintió un nudo en la garganta. La confianza de Clarissa fue inesperada, pero trajo consigo una sensación de consuelo que no sabía que necesitaba. Los días pasaron e Isabelle y Clarissa se volvieron más cercanas. Clarissa, inicialmente formal y reservada, gradualmente se abrió a Isabelle y las dos comenzaron a pasar las tardes juntas, hablando de Theodore, de la mansión e incluso de los sueños de Clarissa para el futuro. Clarissa estaba llena de elogios para su nuera, encantada con su paciencia y dedicación cuando Isabelle pasaba horas al lado de Theodore, hablándole y ajustando todo para él. Mientras ajustaba las sábanas o leía un libro en voz alta, Clarissa la miró con una sonrisa discreta. «Tienes suerte de tenerte», dijo Clarissa una tarde, mientras las dos tomaban té en la sala de estar. «Solo espero estar haciendo lo suficiente», respondió Isabelle humildemente. «Ya estás haciendo más de lo que la mayoría de la gente haría». Esas palabras fueron las primeras que realmente hicieron que Isabelle se sintiera valorada en años. Además de pasar tiempo con Clarissa y cuidar de Theodore, Isabelle comenzó a buscar algo para llenar su tiempo libre. Nunca le había gustado sentirse inútil, y la idea de pasar sus días simplemente esperando a que la vida sucediera la hacía inquieta. Un día, mientras exploraba la inmensa biblioteca de la mansión, se encontró con algunos libros sobre finanzas e inversiones. Sintió curiosidad y comenzó a hojearlos. Pronto se vio inmersa en los textos que Isabelle siempre había disfrutado leer. Había sido una estudiante dedicada, incluso en la casa de los Morgan, donde no recibía ningún estímulo, encontró consuelo en los libros, y poco a poco, esa rutina comenzó a tomar forma. Isabelle pasaba las mañanas estudiando inversiones y finanzas personales, escribiendo conceptos y estrategias en un cuaderno, y por las tardes, dedicaba su tiempo a la lectura. Se dedicó a Theodore y a menudo ayudaba a Clarissa con pequeños proyectos en la casa. Las semanas se convirtieron en meses, e Isabelle sintió que algo extraño crecía dentro de ella, un pequeño pedazo. A pesar de todos los sacrificios, estaba empezando a sentir que había algo allí que podría llamar vida. Una tarde, Isabelle estaba sentada en la biblioteca con una pila de libros a su alrededor, tomando notas en su cuaderno, cuando escuchó la voz de Clarissa llamándola desde la sala de estar. «Isabelle, hay alguien aquí que quiere verte». Isabelle frunció el ceño con sorpresa, no esperaba visitas. Cuando bajó las escaleras, vio a Frances parada en la puerta, con la misma postura rígida y elegante de siempre. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Isabelle, sintiendo una mezcla de sorpresa y aprensión. Frances sonrió. Claro, Isabel se dio cuenta de que había algo calculado en esa sonrisa. «Isabelle, cariño, ¿cómo estás?». Frances se acercó y estiró la mano para tomar las manos de su hija. «Esta casa es maravillosa». «No, lo estás haciendo muy bien aquí, de verdad que tienes suerte». Isabelle dio un paso atrás y se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, mamá? Nunca has estado aquí desde que me casé». Frances dudó por un segundo, pero luego retomó su postura segura. «Necesito tu ayuda». «Isabelle». Su voz era firme, pero Isabelle podía ver el nerviosismo oculto.
Las cosas en casa no van muy bien, dijo Frances. Pensé que tal vez podrías ayudarnos. ¿Ayudar en qué?, preguntó Isabelle. Francis dio una pequeña sonrisa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Estás casada con Theodore Blake, uno de los hombres más ricos del país. Pensé que podrías convencer a su familia para que nos prestara algo. Isabelle parpadeó, sorprendida. ¿Solo eso? ¿O algo más simple? Francis continuó, fingiendo despreocupación. Un auto, tal vez, o una de las propiedades más pequeñas, algo que pudiéramos vender para pagar algunas deudas. Isabelle sintió que se le revolvía el estómago. No era solo la absurda sugerencia de Frances, pero la forma en que habló, como si fuera algo normal, algo aceptable. ¿En serio?, preguntó Isabelle, con la voz temblorosa de indignación. Por supuesto que lo es, Isabelle, ya sabes cómo somos. No es como si fuera algo tan difícil para ellos. En ese momento, Clarissa apareció en la habitación, mirando la escena con una expresión perpleja. Isabelle, ¿estás bien?, preguntó, claramente tratando de entender la tensión en el aire. Isabelle respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Sí, todo está bien, miró a Frances. Su corazón se aceleró. Mamá, creo que será mejor que... Dejó los ojos de Frances abiertos. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, dijo Isabelle con más firmeza ahora. No voy a pedirle nada a la familia Blake, y mucho menos quitarles nada para resolver los problemas que has creado. Francis dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de ira. Isabelle, no, no seas desagradecida. Lo hice por ti. Hice todo esto por nuestra familia. No, mamá, interrumpió Isabelle, su voz firme pero llena de dolor. Lo hiciste por ti misma y ahora estás tratando de usarme de nuevo. Francis se quedó quieto por un momento, sorprendida por la actitud de su hija, pero pronto se recompuso y lanzó una última mirada a Isabelle antes de darse la vuelta para irse. Te arrepentirás de esto, dijo antes de cruzar la puerta y desaparecer. Clarissa se acercó a Isabelle, tocando su hombro suavemente. ¿Está todo bien?, Isabelle asintió, aunque sintió un peso en el pecho. Sí, solo necesito un momento. Clarissa no insistió, solo le dio una pequeña sonrisa antes de irse, dejando a Isabelle sola en la habitación. Isabelle respiró profundamente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. No era solo el dolor de otra decepción con su madre. Era la comprensión de que, por primera vez, había dicho que no, y tal vez, solo tal vez, ese fue el comienzo de algo nuevo. Isabelle se quedó en la habitación unos minutos después de que Frances se fue, tratando de recuperar el control de sí misma. Sus pensamientos eran un desastre, pero algo dentro de ella le impedía dejarse hundir nuevamente. Por primera vez en años, se había enfrentado a su madre y se había negado a ser manipulada. Cuando Clarissa regresó, Isabelle se puso de pie rápidamente. Lo siento, su voz salió apresurada, llena de arrepentimiento. Lo siento por esa escena. Mi madre, ella. Clarissa la interrumpió con un gesto suave. No hay necesidad de disculparte. Isabelle se sentó en uno de los sillones cercanos, mirándola con ojos amables. Entendí lo suficiente. Isabelle dudó, pero finalmente se sentó también. Había algo en Clarissa que la hacía sentir más segura, como si pudiera desahogarse sin ser juzgada. Siempre había sido así. Isabelle comenzó a descansar sus manos inquietas en su regazo. Mi madre nunca fue exactamente cariñosa conmigo. Clarissa inclinó su cabeza, alentándola a continuar. Todo se trataba de Olivia. Isabelle sonrió amargamente. Mi hermana siempre fue la favorita, la estrella de la familia. Recibí atención, me encantaba todo. Yo era práctica, yo era la que hacía lo que era necesario, quien se hacía responsable, y ella nunca reconoció que... ¿Qué?, preguntó Clarissa suavemente. Isabelle negó con la cabeza, sintiendo que el nudo en su garganta regresaba. Ella siempre dejó en claro que debía estar agradecida por lo poco que tenía. Isabelle se rió sin humor, tratando de enmascarar su dolor. Toda mi vida ha sido sobre complacer, obedecer. Nunca se trató de mí. Clarissa suspiró y puso su mano sobre la de Isabelle. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Ninguna madre debería tratar a su hija así. Las palabras simples pero sinceras hicieron que los ojos de Isabelle volvieran a llorar. Gracias, gracias por decir eso, respondió Isabelle, apretando ligeramente la mano de Clarissa. Clarissa se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. Finalmente,
habló. Isabelle, hay algo que quiero discutir contigo. Isabelle la miró confundida. El tono de Clarissa era más serio ahora, pero todavía había una calidez reconfortante en su voz. ¿Qué es? Clarissa dudó por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. He pasado tanto tiempo aquí cuidando a Teodore, esperando un milagro, y todavía creo que despertará. Su voz estaba cargada de emoción, pero mientras tanto, en esta casa falta algo, falta vida. Isabelle frunció el ceño, sin entender a qué se refería Clarissa. Siempre he soñado con tener nietos, continuó Clarissa, sus ojos brillando, una gran familia llena de movimiento y alegría. Y considerando las circunstancias, Isabelle sintió que se le revolvía el estómago al darse cuenta de lo que Clarissa estaba sugiriendo. ¿Estás diciendo que tal vez podamos traer nueva vida a esta casa? Clarissa agregó con una sonrisa amable. Sé que Teodore y Richard habían discutido esto en el pasado, y Teodore, cauteloso como siempre, había dejado muestras almacenadas. El corazón de Isabelle se aceleró ante la idea, parecía absurdo, casi irreal, pero Clarissa continuó antes de que pudiera protestar. No quiero presionarte, Isabelle, pero creo que podría ser bueno para todos nosotros, para ti, para Teodore, para la familia. Eso es mucho que procesar, murmuró Isabelle, sintiéndose abrumada. Lo sé. Clarissa puso su mano sobre el brazo de Isabelle. Piénsalo, no tenemos que decidir ahora. Esa noche, a Isabelle le resultó difícil dormir. La idea de tener un hijo, especialmente en circunstancias tan inusuales, era algo que nunca se le había pasado por la cabeza, pero al mismo tiempo, pensó en la vida que había llevado hasta ese momento, marcada por la soledad, la falta de propósito y el peso constante de las expectativas de los demás. ¿Podría ser esta una oportunidad para crear algo nuevo? A la mañana siguiente, Clarissa volvió a sacar el tema durante el desayuno. Esta vez, Richard estaba presente. Ya le habían informado sobre la idea y parecía estar de acuerdo. Isabelle, quiero que sepas que nadie te va a obligar a nada, comenzó Richard con su tono directo, pero creo que esta es una oportunidad para todos nosotros. Una oportunidad. Isabelle, aún insegura, preguntó. ¿Sí lo es? Richard asintió. Teodore es el heredero de esta familia. Su legado es importante para todos nosotros, pero sobre todo, queremos aportar algo positivo a esta casa. Un hijo puede ser ese cambio. Isabelle miró a Clarissa, que la observaba con una mirada esperanzada, casi ansiosa. Necesito pensarlo, dijo Isabelle honestamente. Clarissa y Richard asintieron, respetando su espacio. Después de unos días de reflexión, Isabelle tomó su decisión. Por extraña que fuera la situación, algo dentro de ella le decía que podría ser una oportunidad, no solo para los Black, sino para ella misma. Esa tarde, se encontró con Clarissa en la sala de estar. Voy, Isabelle, dijo. Finalmente, Isabelle dijo que podían hacer una cita. Clarissa sonrió aliviada y emocionada. No te arrepentirás, Isabelle. Estoy segura de eso, respondió Isabelle. La semana siguiente, Isabelle, Clarissa y Richard fueron a la clínica para discutir las posibilidades con un especialista. El doctor explicó detalladamente los procedimientos, mencionando cómo las muestras de Teodore podrían usarse para la inseminación artificial. Isabelle escuchó atentamente, pero su corazón seguía acelerado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Clarissa mientras salían de la clínica. Isabelle respiró profundamente, mirando a la mujer que ahora era más una madre para ella de lo que Frances había sido alguna vez. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez se sintió en control de su propia elección. Los días previos al procedimiento en la clínica fueron tensos para todos en la mansión Black. Clarissa y Richard estaban visiblemente nerviosos, pero trataban de ocultar su ansiedad. Isabelle, por su parte, oscilaba entre la anticipación y el miedo. A pesar de todo, había decidido seguir adelante. Por primera vez, estaba haciendo algo que podría traer una nueva dimensión a su vida, algo que realmente podría llamar suyo. El día señalado, fueron a la clínica juntos. El ambiente estaba lleno de esperanza y nerviosismo. El procedimiento fue exitoso, y el doctor explicó que el siguiente paso era esperar unas semanas para confirmar los resultados. Isabelle sintió una mezcla de alivio y temor mientras conducían de regreso a casa. Ahora todo lo que podemos hacer es esperar, dijo Richard, tratando de sonar confiado. Carro Isabel pudo ver la tensión en su voz. Clarissa apretó suavemente la mano de Isabelle. Todo va a estar bien, puedo sentirlo,
le dijo con confianza. Unas semanas después, Isabelle estaba nuevamente en la clínica, acompañada por Clarissa y Rachel. El médico entró en la habitación con una sonrisa discreta, y Isabelle sintió que su corazón se aceleraba. Tengo buenas noticias, comenzó, mirándola directamente. La inseminación fue exitosa. Isabelle, estás embarazada. Los ojos de Isabelle se llenaron de lágrimas al instante. ¿Embarazada?, repitió casi con incredulidad. Y hay más, continuó el médico, con un brillo divertido en los ojos. No es solo un bebé, son 3. El silencio que siguió a la revelación duró solo un momento, antes de que Clarissa dejara escapar un grito de pura alegría. «Trillizas», exclamó, sosteniendo la cara de Isabelle entre sus manos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Oh Isabelle, no tienes idea de lo feliz que estoy. No tienes idea de cuánta felicidad traerá esto a nuestra casa», dijo Clarissa, sonriendo con emoción. Richard también parecía emocionado, algo raro en su semblante generalmente serio. Apretó la mano de Isabelle con fuerza. «Estamos muy orgullosos de ti, Isabelle», dijo Richard, con una mirada cálida. Todavía en estado de shock, Isabelle colocó su mano sobre su vientre. Una ola de emociones la recorrió: miedo, felicidad, incredulidad. Por primera vez, en mucho tiempo, se sintió en el centro de algo grande. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios significativos en la vida de Isabelle. Clarissa siempre estuvo a su lado, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Richard, aunque más reservado, era atento y cuidadoso, brindándole los mejores cuidados y recursos para garantizar la salud de Isabelle y los bebés. Pero sobre todo, Isabelle encontró consuelo en sus conversaciones diarias a solas con Theodore. Ella pasaba horas a su lado, contándole sobre su embarazo, sus miedos y sus esperanzas. «Theodore, sé que probablemente no puedas oírme, pero quería que sepas que vas a ser padre». Su voz era baja, como si hablara en confianza con él. Llena de emoción, Clarissa dijo: «Hay 3 bebés, trillizos». Isabelle tomó su mano suavemente, como si quisiera transferirle algo de su fuerza. «No sé cómo será cuando lleguen, pero prometo cuidarlos bien y prometo cuidarte a ti también». Estas conversaciones se volvieron parte de la rutina de Isabelle, una forma de llenar el vacío que aún sentía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Francis seguía dándole vueltas a su última visita a la mansión Blake. Su frustración con Isabelle solo aumentó. Se sintió humillada por la negativa de su hija a ayudarla económicamente. William, sin embargo, permaneció en silencio hasta el día en que escuchó por casualidad sobre el embarazo de Isabelle. La noticia lo tomó por sorpresa, pero en lugar de enojo o resentimiento, sintió algo que no esperaba: felicidad. Decidió visitar a Isabelle, pero al llegar a la mansión, fue recibido por Clarissa, quien lo mantuvo en la sala y le explicó que Isabelle necesitaba descansar. A pesar de esto, pudo expresar su orgullo y su deseo de estar cerca de su hija nuevamente. Pasaron los meses y finalmente llegó el gran día. Isabelle empezó de parto en mitad de la noche y la casa se llenó de una ola de actividad frenética. Richard condujo para llevarla al hospital mientras Clarissa sostenía su mano en el asiento trasero, tratando de calmarla. «Abajo, eres fuerte, Isabelle, todo estará bien». Horas después nacieron los trillizos, 2 niños y una niña, todos sanos y perfectos. Isabelle lloró mientras sostenía a cada uno de ellos por primera vez, sintiendo un amor que nunca antes había conocido. Clarissa y Richard, emocionados, siempre estuvieron cerca, celebrando la llegada de sus nietos. La casa, una vez silenciosa y llena de soledad, ahora estaba viva con los sonidos de los bebés. Isabelle se dedicó por completo a la maternidad. Aunque estaba agotada, se sentía realizada por un propósito. Decidió visitar a Isabelle, pero al llegar a la mansión, fue recibido por Clarissa, quien lo mantuvo en la sala y le explicó que Isabelle necesitaba descansar. A pesar de esto, pudo expresar su orgullo y su deseo de estar cerca de su hija nuevamente. Pasaron los meses y finalmente llegó el gran día. Isabelle empezó de parto en mitad de la noche y la casa se llenó de una ola de actividad frenética. Richard condujo para llevarla al hospital mientras Clarissa sostenía su mano en el asiento trasero, tratando de calmarla. «Abajo, eres fuerte, Isabelle, todo estará bien». Horas después nacieron los trillizos, 2 niños y una niña, todos sanos y perfectos. Isabelle lloró mientras sostenía a cada uno de ellos por primera vez, sintiendo un amor que nunca antes había conocido. Clarissa y Richard, emocionados, siempre estuvieron cerca, celebrando la llegada de sus nietos. La casa,
Una vez silenciosa y llena de soledad. Ahora estaba viva con los sonidos de los bebés. Isabelle se dedicó por completo a la maternidad. Aunque estaba agotada, se sentía realizada por un propósito. Era un amor más grande del que Isabelle había imaginado. Cuando los trillizos cumplieron 3 meses, Isabelle estaba en la habitación de Teodore, sosteniendo a uno de los bebés mientras los demás dormían en sus cunas. Ella seguía hablando con Teodore, como lo hacía todos los días. Están creciendo tan rápido, sonrió, mirando a su hijo en sus brazos. Ojalá pudieras verlos. De repente, Isabelle notó algo. El sonido de la máquina parecía diferente. Su corazón se aceleró mientras miraba a Teodore, que estaba tan quieto como siempre. Teodore gritó con voz temblorosa, luego sus dedos se movieron. Isabelle contuvo la respiración, sin poder creer lo que veía. Lentamente, Teodore abrió los ojos, parpadeó unas cuantas veces, como si tratara de aclarar la vista. Lo que su voz era débil, pero lo suficientemente clara para hacer que las lágrimas de Isabelle cayeran. Teodore miró a su alrededor, confundido, hasta que sus ojos se posaron en Isabelle y el bebé en sus brazos. ¿Quién eres tú?, preguntó, su expresión alternando entre confusión e incredulidad. Isabelle trató de hablar, pero su voz le falló. Finalmente, logró susurrar. Soy Isabelle, tu esposa. Teodore parpadeó de nuevo, aún más confundido. ¿Mi esposa? Miró al bebé y luego a Isabelle. La sorpresa era evidente en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz todavía vacilante. Antes de que Isabelle pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió y entraron Clarissa y Richard. Al ver a Teodore despierto, Clarissa se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Teodore corrió hacia él, arrodillándose al lado de la cama. ¿Qué me pasó?, preguntó con más urgencia. Ahora, ¿qué pasa? Clarissa miró a Isabelle, que parecía tan asustada como él. Teodore, Clarissa comenzó a sostener su mano. Has estado en coma por más de 1 año, y mientras estuviste así, tu vida cambió. Teodore miró a Isabelle de nuevo, con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que había pasado. Isabelle respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Teodore, estamos casados y tienes 3 hijos. La habitación quedó en silencio por un momento, que pareció eterno. Teodore parpadeó, lleno de incredulidad, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora qué hará? ¿Cómo enfrentará Teodore este increíble giro de los acontecimientos? No te pierdas la continuación de esta historia llena de drama y emoción. Deja tu like, activa las notificaciones haciendo clic en la campana, suscríbete al canal y prepárate para el episodio más emocionante hasta ahora, no te lo puedes perder.